INEP. Agradezco también el apoyo de Santi por el apoyo más que nada en ver lo de la programación. Y les doy la bienvenida a todos ustedes, un gusto, un placer tenerlos por aquí. Por ahí hay compañeros de aquí de Tapachula, me parece muy bueno. También daremos cómo vamos a tener los programas cada semana. El programa va a tener una ronda de 10 minutos donde vamos a dar las noticias más relevantes de la semana, en cuestiones de materia fiscal o todo lo que nos incumbe a nosotros como especialistas en la materia, como contadores, y nos vamos a enfocar con posiblemente unos 45 minutos con el tema a, a, que vamos a exponer, y daremos unos 5 minutos para poder ver un video motivacional para que terminemos de la mejor manera la plática, y que se haga de ameno. Lo importante aquí es generar sobre todo discusión sobre los temas, que podamos debatirlos, que podamos tener una, una, este, una perspectiva diferente de la que ya tenemos. Recordemos que el derecho fiscal es muy amplio y puede dar cabida a muchas interpretaciones, y podemos estar en lo correcto o en lo no correcto. El tema del día de hoy es obligación constitucional de las contribuciones. Les voy a dar mis medios de contacto para aquellas personas que nos gusten seguir. Los invito a que nos puedan seguir a través de Facebook. Me pueden encontrar como BCTORMTZ, no importa si esté en mayúscula o en minúscula. Por ahí me pueden encontrar por Facebook. Por lo general entro todos los días y por nuestro medio de Facebook doy a conocer algunas noticias también. Por Twitter es @arechigavictor. eh, Creo que así se localiza, si no Víctor Arechiga separado, pero en sí es @arechigavictor. Mi mail, por cualquier duda que tengan, alguna pregunta, estoy con toda la disponibilidad para poderlos atender. Es defensafiscal-acfiscon@hotmail.com. Es el medio de contacto por el mail. Y tenemos por ahí un blog en el cual ustedes pueden visitar, se pueden suscribir, en el cual estamos dando algunos artículos fiscales en materia fiscal, en materia contable, en materia de seguridad social y laboral, en materia de defensa fiscal. Por ahí estamos dando a conocer algunos artículos pues que nos parecen importantes en nuestra actividad diaria, ¿no? Y vamos a iniciar con el tema. Recuerden, obligación constitucional de las contribuciones. Entonces, ¿quiénes están obligados a contribuir? El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice lo siguiente, y nos dice que es obligación de todos los mexicanos, y en la fracción cuarta de dicho artículo nos dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado o municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa. Estas dos palabras se me hacen muy importantes porque son la parte esencial de lo que es la determinación de las contribuciones. Es muy importante saber de manera detallada, de manera explícita, tener claramente detallado lo que son estos dos conceptos porque son muy importantes. Pero algo muy importante que nos da a conocer la Constitución, y por ahí creará mucho debate, mucha duda, es con respecto a que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia únicamente a los mexicanos. Entonces de ahí nace una gran duda, que hasta el día de hoy muchos todavía nos genera incertidumbre jurídica, porque no hace expresión alguna a lo que son los de nacionalidad extranjera, es decir, los extranjeros. Entonces, con referencia al artículo 31 y de aplicación estricta, podríamos decir
de manera coloquial, de que pues los extranjeros no estarían obligados a contribuir en nuestro sistema tributario. Pero pues analizaremos más detalladamente todo esto con respecto a lo que es la obligación tanto de los mexicanos como de los extranjeros más adelante. Entonces, si nos damos cuenta, con referencia a lo que es el artículo 31, fracción cuarta y de las obligaciones que nos dicen o que nos da a conocer la Constitución y que estamos obligados a contribuir para el gasto público, que algo muy importante también es que no existe una interpretación descriptiva en referencia a lo que es un gasto público. Únicamente tenemos lo que es una ley de ingresos y un presupuesto de egresos, ¿no? Nos dice, y cabe pues más que nada mencionar la siguiente pregunta que deriva de lo que es el artículo 31. Y entonces, ¿quiénes son sujetos de las contribuciones? Porque si nos dice el artículo 31 que estamos obligados a contribuir, pues debemos saber quiénes están obligados a contribuir. Entonces, el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no nada más se puede inventar un impuesto o una contribución de manera en el cual no exista tal supuesto. Entonces debe de haber una ley respectiva para que nosotros podamos entrar en los supuestos aplicables y podamos contribuir de manera proporcional y de manera equitativa, que lo vamos a platicar más adelante qué significan estos dos conceptos. Las disposiciones de este código también se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales de los que México sea parte. Es muy importante esta parte y cabe destacarlo porque cuando nos hace referencia a que las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte, quiere decir que cualquier interpretación de este código no puede estar por encima o perjudicando algún tratado del cual México sea parte. Con referencia a los tratados, recordemos que México ha firmado un sinfín de tratados y lo podemos verificar en la página del SAT, y hay tratados desde el 2002 al 2011 como desde el 2001. Les voy a dar el link de enlace por si quieren analizarlo. Y es muy importante que ustedes le den lectura a estos tratados internacionales, porque de ahí emanen derechos como derechos humanos, como derechos que son de importancia y que en dado caso no pueden estar por encima de lo que son las leyes respectivas. Y recordemos que pues podríamos aplicar conforme al artículo 5 supletoriamente lo que es la interpretación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Conforme al segundo párrafo, que me gustaría más que nada darle lectura porque me parece muy importante. Y nos dice lo siguiente, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Pero en un párrafo anterior nos da también a conocer que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales. Por eso es muy importante los tratados internacionales y los debemos de tener a la mano, y sobre todo relacionarlos con la Constitución y relacionarlo con la obligación de las contribuciones, porque de ahí van a emanar si está uno obligado o no
y sobre todo con los dos conceptos que platicábamos al momento, con lo que es proporcional y equitativo, vamos a desplegar ciertos criterios sobre la capacidad contributiva y sobre realmente el significado de la equidad. Eh, si seguimos adelante, nos dice también el artículo 1 que solo mediante ley podrá destinarse a una contribución a un gasto público específico. Es decir, hay leyes que normalmente nacen o su origen eh, prevén algún gasto público en específico. Por ejemplo, pongamos un ejemplo común, ¿no? Puede ser que para el siguiente mundial México sea la sede y pues no cuenta con la estructura necesaria y pueda crear, conforme al artículo quinto, obteniendo o dando a conocer el sujeto, objeto, base, tarifa, que son los elementos necesarios para una contribución, determinar una contribución únicamente para este gasto público, que va a ser especialmente para, esta, para esta necesidad. Entonces, a esto se refiere esta parte del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si nos damos cuenta e interpretamos armoniosamente lo que acabamos de dar lectura y lo relacionamos con el artículo 31, fracción cuarta, y el artículo 31 de la misma Constitución, aún no tenemos claro si las personas extranjeras están obligadas a contribuir, porque si relacionamos lo que nos dice el artículo 1, que las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir, pues el artículo 31 nos dice que los mexicanos son los que están obligados a contribuir. Entonces aún todavía no nos da a conocer respectivamente si es realmente una obligación de los extranjeros contribuir con el gasto público de lo que es dentro del país. Entonces vamos a platicar esto porque me parece muy importante y nos vamos a enfocar al siguiente supuesto. Debemos entender claro, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y quiénes son sujetos? Las personas físicas y las personas morales, pero ¿en qué casos, no? ¿En qué casos? En los siguientes casos. Entonces, son sujetos, las personas físicas y las personas morales de las contribuciones, todos aquellos que sean residentes en México y residentes en el extranjero. Y por ahí me podrán decir, no, pues ahí viene ya el golpe a los extranjeros. Y yo todavía podría decir que no, porque les voy a explicar mi motivo. Dice que la fracción primera, las personas físicas, inciso A, se considerarán residentes en México las personas físicas, las que hayan establecido su casa habitación en México, cuando tengan casa habitación en otro país, es decir, son residentes en México, si yo tengo mi casa habitación, si yo vivo acá, y nos podremos ir a la interpretación del derecho común, tomando en cuenta lo que es dando a conocer que es residente en México, con el diccionario de la Academia de la Lengua Española, y podemos encontrar qué es residencia. Entonces, residencia en sí, vamos a encontrar que su significado es permanencia acostumbrada a un lugar. Es decir, aún no deja claro qué significa residente, pero sí nos dice que es permanencia acostumbrada a un lugar. Entonces, ¿qué es permanencia? Y vamos a derivar una siguiente interpretación, que permanencia acostumbrada a un lugar es lugar donde uno reside, ¿no? Lugar a donde uno reside, y podríamos decir, pues, ¿qué es residir? Y residir lo encontramos en este diccionario, que es permanecer, morar en un lugar. Entonces, yo cuando empecé a analizar lo que lo que significaba en el diccionario, pues me dejaba más dudas, ¿no? Entonces te das a la idea o a la tarea de analizar ahora qué es morar, porque si residir es permanecer, morar en un lugar, pues realmente a veces a primera vista no entendemos lo que es morar en un lugar, y podemos buscar que morar es residir en un lugar o habitar. Entonces, por lo general viene siendo lo mismo, pero ya nos da otra palabra o otra frase que podemos analizar,
que es habitar. Habitar, muy importante, porque habitar en el diccionario nos dice que es vivir, morar en un lugar. Entonces aquí ya nos da otra palabra, ¿no? Habitar es vivir. Entonces, a lo que se refiere con los residentes en México, son aquellas personas que viven en México. Pero a qué se refiere? Pues, ¿a qué se refiere lo que es, a qué se refiere lo que son los residentes en México? Que lo podemos ver en el artículo 9 del mismo Código Fiscal de la Federación. Entonces, se refiere ni más ni menos que a aquellas personas que viven en México, que sea persona física o persona moral, aplicando el artículo 1 del Código Fiscal y aplicando el artículo 31 de la Constitución Política, que sea mexicana, es decir, aquella persona mexicana, que sea persona física, ya sea persona moral, porque son entes diferentes, que vivan, que habiten, que moren, que vivan o que residan o que tengan su residencia dentro del país, pero aún no podemos decir que se trata de los extranjeros, porque no hace referencia aquí a los extranjeros. Si analizamos detalladamente esto, nos hace referencia directamente a lo que es únicamente a los mexicanos. Entonces eso se me hace muy importante, porque en sí yo todavía tengo la idea de constitucionalmente pues, que un extranjero no estaría obligado a contribuir. Entonces, ya aplicaríamos supletoriamente las leyes y analizaríamos cada ley si está sujeto lo que es un extranjero. Pero constitucionalmente y conforme al Código Fiscal, pues todavía no nos da a conocer en sí si es sujeto de contribuciones los extranjeros. Y sobre todo recordemos la supremacía, ¿no? La supremacía de ley. Recordemos que sobre todo hoy en día hay un dilema sobre esta supremacía, porque no queda claro qué está por encima de qué. Tenemos claramente detallado que la Constitución está por encima de las leyes federales respectivas, pero todavía no queda claro si está por encima de los tratados internacionales, porque se ha debatido que un tratado internacional no puede estar por encima de lo que es la Constitución, porque el que le da el origen o el que le da la vida a un tratado es la Constitución. Imagínense si nosotros aplicamos un tratado internacional y el tratado no se llevó a cabo conforme a los requisitos que nos marca la Constitución, entonces por ende estaríamos hablando de que el tratado internacional es ilegal. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este tratado internacional si ya por naturaleza ya es ilegal? Entonces, también hay otra interpretación que conforme pues, al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son conceptos que ya debemos de tener claro, y me incluyo yo, porque a veces son muy confusos, nos dice que los tratados están por encima, es decir, que en dado caso de que la Constitución dé a conocer alguna interpretación, pero existe alguna interpretación de algún tratado, pues aplicará el tratado internacional. Y hay otros pues que tomamos lo que es la respectiva moderación en estas dos interpretaciones, porque podríamos decir como el principio de pro persona, que podríamos tomar el principio más amplio de la norma. Entonces, si la Constitución no logra ampliar o la Constitución reduce ciertos derechos elementales y fundamentales, y cierto tratado nos da a conocer o nos amplía estos derechos, pues podríamos aplicar de manera armoniosa estos tratados internacionales. Pero en sí, regresando otra vez a la temática del tema, no nos queda claro aún si se refiere a más que nada a las personas físicas. Entonces, nos dice también que se considerarán residentes en México
si sus intereses vitales se encuentran en territorio nacional. ¿Y qué se refiere o qué debemos de entender por intereses vitales? Intereses vitales en territorio nacional se refiere cuando se ubique en cualquiera de estos dos supuestos que les voy a dar a conocer. El primer supuesto es uno, que el más del 50% de los ingresos totales se obtenga en territorio nacional. Y el otro supuesto es cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades. ¿Y a qué se refiere esto? Y si lo podemos relacionar con los residentes en México. Es decir, que nuestra actividad ponderante o la actividad principal con la cual obtenemos los ingresos o la riqueza que son sujetas a gravamen o sujetas de impuestos, se encuentran dentro del territorio o se encuentran dentro de México, y conforme al artículo 8 del Código Fiscal debemos entender México territorio nacional, todo lo que comprende el territorio nacional, ¿no? Estados como el Distrito Federal, como municipios, ¿no? Y entonces hace referencia únicamente a estos dos supuestos, y no hay otros, ¿no? Pero aún no nos dice si se refiere a los extranjeros o a los mexicanos. Entonces, me le voy a conocer, considero yo, interpretando armoniosamente lo que nos da a conocer la Constitución, como el artículo 1, como este artículo 9, pues que se refiere únicamente a los mexicanos, ¿no? Aún no nos dice sobre los extranjeros. Y la fracción segunda del mismo artículo 9 nos dice que también están obligadas a contribuir las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Ahora, ¿qué debemos de entender como las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su dirección efectiva? No podremos decir que sean mexicanos porque en sí no se trata de una persona física, y tampoco podríamos decir que se podría tomar lo que es la obligación de contribuir porque pueden participar personas extranjeras y tal vez no están obligadas a contribuir. Entonces, se refiere simplemente a todas las personas morales que dentro del territorio mexicano establezcan su sede, su dirección, es decir, su matriz, en pocas palabras, ¿no? Que sean residentes en México, que tengan su domicilio fiscal, porque ya no es una persona física. Entonces ya hablaríamos aquí sobre lo que es su domicilio fiscal de la persona moral. Entonces estas personas morales ya estarían obligadas a contribuir, ¿no? Ahora, en este mismo artículo 9 nos dice lo siguiente, que me parece muy interesante, porque salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Es decir, aunque yo viva en Estados Unidos mexicanos y si no lo doy a conocer a las autoridades fiscales y obtengo ingresos, que hay muchos problemas con eso porque hay muchas personas que se van al extranjero y ni siquiera dieron a conocer, bueno, porque muchas veces se van como ilegal, pero pues otras veces van e inician proyectos en otros países y no lo van a conocer las autoridades, pues se consideran que son residentes en el país y están obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa con los gastos públicos que nos hace referencia al artículo 31, fracción cuarta. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a tocar la siguiente interpretación, porque hasta aquí hasta ahorita, analizando, si lo relacionamos todo lo que hemos platicado, podemos considerar de que a quienes se refiere o a quienes se refiere la obligación de contribuir, pues se refiere más que nada a las personas físicas y a las personas morales. ¿Qué tipo de personas físicas y qué tipo de personas morales? A las que sean residentes en México y a las que sean residentes en el extranjero. Residentes en México que vivan en México, ya sean personas físicas o alguno de los dos supuestos que comentamos. Y las personas morales que tengan su actividad o que tengan su sede, su negocio, su administración principal dentro del país. Pero
podríamos seguir considerando todavía que se refiere únicamente a los mexicanos, porque si lo derivamos del artículo 31, únicamente hace referencia a los mexicanos. Entonces, no podemos todavía decir con estas interpretaciones de que ya está sujeto el extranjero a contribuir, ¿no? Y debemos ahora, conforme a las contribuciones, saber qué son o cuáles son las contribuciones que existen dentro de nuestro sistema tributario. Y las contribuciones que existen son ni más ni menos que las siguientes, ¿no? Eh, las contribuciones que existen, o su clasificación, podemos decir que son las siguientes. Se clasifican en cuatro, ¿no? De manera más rápida, se clasifican en cuatro. ¿Cuáles? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ah, no es cierto, no se preocupe. Se clasifican en cuatro y son las siguientes. Se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras y en derechos. Y vamos a, bueno, con respecto al tema, pues lo que nos compete a nosotros son los impuestos, ¿no? Ahorita no vamos a tomar lo que son las contribuciones de mejoras o los derechos o las aportaciones de seguridad social, porque ya es más materia de derecho y abarcaríamos temas y no nos daría en sí el poco tiempo que tenemos en esta respectiva hora. Entonces, únicamente nos vamos a referir a lo que son los impuestos en esta clase, en esta hora que tenemos con ustedes. Y en sí, conforme al artículo del Código Fiscal, la fracción primera nos da a conocer qué son los impuestos. Pero los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las demás fracciones. Entonces, debemos de entender esto porque las contribuciones son las son las que se encuentran establecidas en cualquier ley respectiva, federal o estatal, y que deben de contener los requisitos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, conforme al artículo 5 del Código Fiscal, y que se deben de interpretar de manera estricta, ¿no? Entonces, y que dentro de estas leyes nosotros nos encontremos en los supuestos aplicables que nos marque la ley, porque pues dado caso de que nosotros no nos encontramos en esos supuestos, no podemos contribuir a la causa del gobierno para los bolsillos, discúlpenme, para los bolsillos de aquí de los diputados y senadores, porque para poder contribuir pues debe de existir o debemos de estar dentro de los supuestos que nos marque la ley. Ahora, aún aquí no nos hace referencia que se refiere o que nos dé a conocer sobre los extranjeros. Y esa es mi duda y yo lo he venido recalcando porque ¿qué hubiera pasado si en dado caso se modificara porque recordemos que el artículo 31 su reforma fue en el 2002, la última reforma fue en el 2002. Entonces, ¿qué sucedería si en dado caso, en vez de decir que son obligación de los mexicanos, dijera son obligaciones de las personas físicas y de las personas morales? Y en artículos supletorios como Código Fiscal y ya en sus respectivas leyes, artículo 1 de ley de ICR, en los primeros artículos de las leyes aplicables, pues nos diera a conocer los residentes en México y los residentes en el extranjero. Entonces ya podríamos interpretar de que los residentes en México puede entrar cabida que sea un extranjero que ya vive en México o que ya tenga sus ingresos o se encuentre dentro de los dos supuestos que hemos marcado. Pero desafortunadamente no es así. La Constitución no dice personas físicas y personas morales, dice son obligación de los mexicanos y debemos de interpretarlo de esa forma. Entonces,
no hay cabida aquí para poderle dar entrada a un extranjero y yo creo y todavía tengo la idea de que sí es defendible esta interpretación que les doy. Es cuestión de imaginar, podemos hacer valer muchos medios de muchos juicios en cuestión de la inconstitucionalidad de las contribuciones para los extranjeros, porque en sí no hay un análisis concreto conforme a su obligación de contribuir. Entonces, ya sabiendo lo que son los impuestos, nos dice este mismo artículo 2 que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de esta siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones. Es decir, siempre que en este código se hace referencia únicamente a las contribuciones y no se entenderán incluidos los accesorios con excepción de lo dispuesto en el artículo 1. Debemos de entender con referencia a impuestos, con referencia a los impuestos y sus accesorios, de que forma parte de los impuestos los accesorios únicamente cuando lo interpretemos con el artículo 1. Es decir, cuando la ley tenga ingresos o cuando declare los ingresos obtenidos durante el ejercicio, va a decir que por impuestos tuvo ingresos, que de los ingresos que obtuvo, tuvo ingresos por impuestos y sus accesorios, pero no respectivamente con las demás interpretaciones que conforme al código podamos utilizar, porque si aplicamos la interpretación que me parece muy importante del artículo 2 último párrafo, conforme a lo que nos dice que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las conclusiones y participan de la naturaleza de estos, siempre que este código se haga referencia únicamente a contribuciones y no se entenderán incluidos los accesorios con excepción de lo dispuesto en el artículo. Solo cuando interpretamos el artículo. Cuando interpretamos cualquier otro artículo del Código Fiscal, no podemos considerar accesorios dentro de las contribuciones. Entonces, surge también la siguiente duda: ¿por qué cuando te revisan, cuando te determinan un crédito fiscal a través de alguna de las facultades de comprobación conforme al 42 del Código Fiscal de la Federación, te determinan, hace referencia que la autoridad está obligada a determinar contribuciones, no está obligada a determinar accesorios, y debemos de entender que los accesorios no se encuentran dentro de las contribuciones, pero aún así la autoridad te hace alguna revisión y te determina contribuciones y accesorios, algo que podríamos también interpretarlo a nuestro favor, porque no podemos hacer referencia a esta interpretación porque el mismo artículo 2 nos dice de que no hay cabida más que para el artículo 1. Bueno, disculpen por ahí, creo que hay un pequeño problemita con lo que es aquí con la computadora, no pasa nada, estamos de regreso, y seguimos con el mismo tema, ¿no? Platicábamos, ¿no? Entonces, si nos hace referencia de que el artículo 2 únicamente debemos de entender como contribuciones para el artículo 1 los accesorios dentro de ella, pero no para los demás artículos, creo que hay cierta interpretación indebida por parte de la autoridad para determinar contribuciones y accesorios en ciertas facultades de comprobación que ellos realizan, porque pues no están dentro de sus facultades determinar los accesorios. Entonces,
eh, hasta ahí lo vamos a dejar, no voy a inducirme más en este tema, vamos a regresar y darle cabida a lo que estamos platicando, nada más quiero que quede como duda respectiva para que tengamos claro de que en este sistema tributario lo importante es analizar y sobre todo poder relacionar, correlacionar las leyes respectivas y tener en mente la supremacía constitucional y que podemos hacer valer tal vez hasta cosas que muchos podemos decir, no, pues no, yo creo que no tiene cabida esa interpretación, pero pues aplicando el artículo quinto debemos de entender que puede tener cualquier cabida en materia de derecho fiscal, el derecho común. Entonces hay que usar la imaginación, más que nada, y hago referencia y hago hincapié para la materia de defensa fiscal. Ahora, bueno, ¿y cuáles son los requisitos para ser constitucionales los impuestos? Es muy importante los requisitos porque aquí ya regresamos, ya entramos a lo que es el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, entonces nos dice que los requisitos para que sea constitucional un impuesto, el artículo quinto nos da a conocer que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, es decir, obligatoriamente, pues no hay cabida para decir es que no la apliqué porque no sabía o porque no sabía si era obligatorio. Y se considera que establecen carga a los particulares de las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es decir, el ser, ¿no? La persona, aquella persona física o moral. El objeto, podemos decir que a muchos graban la riqueza, otros graban los actos o actividades con referencia a cada ley. Y la base, pues podemos decir que es la determinación de la capacidad contributiva, la tasa también, o la tarifa, porque pues la tarifa es aplicable a los reflejos, la tasa aplicable también la tarifa es aplicable, perdón, a las personas físicas, la tasa es aplicable a las personas morales, y la base es la capacidad que tiene el contribuyente para poder determinar sus contribuciones. Bueno, y el mismo artículo nos dice algo muy importante, que para mí es parte de lo que uno debe de tener en mente ya para poder analizar e interpretar cualquier artículo, cualquier ley, conforme a la supremacía constitucional, independiente de cualquier tema que podamos estar analizando, lo siguiente, ¿no? Que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica a falta de normas. Es decir, que las otras disposiciones fiscales se interpretarán cualquier interpretación jurídica. Si no hay una norma expresa, podemos aplicar cualquier interpretación jurídica. Entonces, si en la Constitución no nos da a conocer que es obligación de los extranjeros, pues yo puedo aplicar o tomar aplicatoriamente el artículo 5 del Código Fiscal, como ya lo platicábamos anteriormente, el artículo 1 y el artículo 9, y que no están sujetos o obligados los extranjeros. Cabe señalar que puede dar cabida a esta interpretación. Entonces, se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. ¿A qué se hace referencia a esto, no? Debemos de tener en mente, primordialmente, que debemos de aplicar lo que es el Código Civil Federal para toda interpretación que no haya
no haya una norma expresa o en sí analizando, interpretando cualquier artículo, no nos dé una interpretación una interpretación compleja, ¿no?, sobre lo que estamos analizando. Entonces podemos aplicar supletoriamente cualquier interpretación del derecho común. Entonces, por eso es muy importante tener a la mano lo que es el Código Federal, el Código Civil Federal, para poder analizar e interpretarlo de la manera más armoniosa. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Pero también, si en dado caso no logramos conforme a otras leyes alguna interpretación fiscal, porque recuerden que se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Entonces podemos también utilizar cualquier interpretación jurídica si no hay cabida en lo que es el derecho común o en el derecho fiscal. Si a falta de norma expresa en ambos de estos podemos aplicar cualquier interpretación. Entonces, por eso también hay que tener a la mano lo que es nuestro zumbaburro o lo que es el diccionario, porque podemos encontrar... A ver, por ahí estoy de regreso. ¿Me pueden confirmar por ahí, por favor? Sí, ¿verdad? Bueno. Ok. Bueno, entonces entendamos hasta acá, ¿no? Tiene cabida lo de los extranjeros, podemos hacerlo ver, es cuestión de que podamos ver y analizar detalladamente, porque hay muchas disposiciones en materia fiscal, en materia constitucional y en materia de derecho común que pues podamos aplicar para poder defender en dado caso a un contribuyente extranjero. Pero me quedo con la idea y es un análisis propio, definitivamente, que sí existe la posibilidad de que uno pueda defender a un contribuyente de nacionalidad extranjera y que no tenga su establecimiento permanente acá, porque es muy importante eso, que tenga su residencia en el país externo, o si teniéndolo dentro de acá, lo apliquemos de manera muy armoniosa lo que nos dice la Constitución y poderlo defender. ¿Por qué no? Hay cabida, hay entrada. A esto se refiere este programa. Vamos a intentar darle nuevas interpretaciones. Recuerden que no solo nos debemos de quedar con una interpretación ya existente, no debemos de ser esos robots ahora sí, mecánicos, ¿no?, que ya tienen en su mente cómo se realiza esto y no analizan lo que están haciendo simplemente porque ya llevaron un curso, porque ya llevaron esto, no hacen un criterio propio, ¿no? Yo estoy, créanme, a favor de cursos y preparaciones, pero también es muy importante tener un criterio propio. El contador debe tener un criterio propio, porque de ahí van a ser sobre todo vas a poder realizar interpretaciones que tal vez otros no tienen y poderlas debatir con ellos. A mí me gusta debatirlas con muchos maestros. Por ahí está el maestro Mario Orlando, que yo he consultado muchas dudas con él, me parece muy importante. Por ahí con el maestro Pepe Soto en materia de seguridad social también he consultado, porque todos tenemos algo nuevo que aprender. Creo que no hay cabida para decir que lo sabemos todo. Hay muchas cosas que debemos de aprender y sobre todo imaginar, ¿no? Aquí hay cabida para la imaginación, para poder hacer valer cualquier agravio que nosotros creamos que se encuentra, que pueda tener cabida dentro del derecho fiscal. Bueno, íbamos a hablar más que nada sobre los dos conceptos de proporcionalidad y equidad. Creo, Santi, que ya no nos va a dar tiempo, ya estamos sobre la hora. Creo que viene por ahí bueno, creo que ya viene otro expositor. Perfecto. Tú me dices, tú me das el tope, ¿no? Me dicen hasta qué horas y ya está por ahí
Ah, perfecto. Pues ahora es cuestión, pues si aquí los compañeros de la sala creen conveniente poderle seguir, o pues lo terminamos acá y en dado caso le seguimos la próxima plática que tengamos para poder analizar ahora sí de la mejor manera y darle cabida a lo que es proporcionalidad y equidad. Y se darán cuenta por qué muchos especialistas en la materia dicen que aún debiendo impuestos, si no tiene la capacidad contributiva, no estás obligado, no estás obligada a contribuir o no existe la obligación a contribuir y sobre todo no puedes incurrir en alguno de los delitos fiscales si lo das a conocer. Eso es muy importante hacer cabida. Si lo da uno a conocer, no es lo mismo porque hay tesis muy importantes por parte de la Suprema Corte que la autoridad te realice dentro de sus facultades de comprobación te determine ciertas irregularidades a que tú las des a conocer anteriormente, ¿no? Y es muy importante. Por eso es muy importante lo que es estos dos conceptos, proporcionalidad y equidad. Y si gustan los podemos dejar para la siguiente plática, para la siguiente día que tengamos aquí la oportunidad de participar, que sería de aquí a la próxima semana. No sé qué opinan por ahí los que están en el foro, o pues le seguimos, ¿no? Porque en sí también quiero dejarles un videito motivacional que me parece muy importante para que pues, podamos verlo. Bueno, Santi, vamos a platicar sobre esto. Nada más hago hincapié, me parece muy importante, como ya se lo dije, desde mi análisis personal, eh, considero que sí hay cabida para poder hacer esta interpretación y es cuestión de echarle imaginación a lo que ya sabemos. Hay muchos especialistas, creo que en todas las personas, en todos hay un emprendedor, hay una persona que desea crecer, que desea seguir adelante y hago referencia porque yo no tengo mucho tiempo en la materia, yo ya inicié tarde, les voy a dejar el siguiente video y les voy a dar nomás un poquito de mis datos, porque mucha gente ve mis artículos o en dado caso en Facebook, nos siguen y realmente no han dado cabida a quién es este o quién es este servidor, ¿no? Como ya lo presentó Santi, soy estudiante de contaduría, estamos estudiando por ahí derecho, pues porque está relacionado de lo que es esto, ¿no? Eh, eh, apenas en sí inicié en lo que es la materia fiscal, cuando decidí tomar la decisión de apartarme de los despachos e intentar iniciar propiamente. Es complicado, es muy complicado, es muy complicadísimo, pero no hay nada imposible cuando uno tiene las metas claras y los objetivos clarísimos, ¿no? Entonces, hoy es un día para que ustedes reflexionen, vean lo que quieren, realmente las oportunidades están, y como yo decía, no hay nada fácil, este camino es muy complicado, este camino es de aprender, no hay nadie mejor que nadie, únicamente tienes que ser mejor que tú cada día, tienes que seguir adelante y superarte cada día, no hay tiempo para retroceso, únicamente sí para análisis. No hay forma de hacerte inteligente de la noche a la mañana, ni eres sabio tampoco, y tampoco volverte rico de un día para otro. Es únicamente consistencia, no seguir, seguir y seguir y seguir y seguir. Todos los mejores logros de las personas más exitosas derivan realmente de historias que la verdad te conmueven, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Todos tenemos una historia, debemos saber que no estamos solos en este pues en este mundo. Hay muchas personas con muchos problemas tal vez diferentes a nosotros, pero que pueden ser mejores, con peores problemas con nosotros y que los han podido resolver, así que nosotros debemos también poder resolver nuestros problemas. Yo soy Víctor Martínez, estudiante de la Facultad de Contaduría, noveno semestre.
estudiante de la licenciatura de Derecho, primer semestre. También por ahí soy articulista, tengo por ahí mi blog, www.asesor-fiscal.blogspot.com. Ya se lo voy a conocer, le voy a poner la diapositiva de inicio. Están mis datos de contacto, ahí lo pueden ver. Pueden entrar a mi blog, pueden suscribirse o opinar sobre él, ¿no? Que ya cambié la nueva imagen, ¿no? Eso me parece muy importante. Por ahí también tenemos Facebook, Twitter, Facebook BCTORMTZ, Twitter @arechigavíctor, email presenciafiscal-asesiscon@hotmail.com. Gracias Santi, gracias por poner ahí el blog. Por ahí tengo ahí una compañera, la señorita Marcela, que también me parece muy interesante que esté aquí con nosotros. Y es de cuestión de que uno se lo plantee. Por lo tanto, les voy a dejar el siguiente videito. Santi, si me ayudas a subirlo, te lo agradeceré mucho. Me voy a video, ¿verdad? Video. Y ahí. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a ver. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer.
Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Bueno, gente, gracias, que pasen un excelente día. Agradezco